Soy el gerente encargado de la coordinación del equipo IFC, que trabajaremos en la estructuración de proyectos de APPs y donde tenemos mucho interés en trabajar la estructuración de APPs en el sector salud. A partir de 2 semanas estaré físicamente aquí. Originalmente soy de México, trabajando en IFC por 12 años y mudándome a Colombia en 2 semanas. Y hay un gran amante de Colombia donde he vivido en el pasado también. Y también quisiera reconocer a nuestra colega de FDN, María Patricia Sandoval. No puede estar el día de hoy por temas personales. Le mandamos un cordial saludo a ella también. Lo que quisiera, antes de darle la palabra y de presentar a los panelistas, es quizá contextualizar el evento. Como ustedes ven en la agenda, tenemos 4 paneles. Y la idea, si han pensado en la secuencia que ustedes ven en los paneles, es intencional, obviamente la hemos pensado de esa forma. Queremos partir con posicionar muy bien lo que es APPs y partir de lo que son las necesidades de servicios en el área de salud ofrecidos por el sector público. Ya lo mencionó el ministro encargado, pero en términos de eficiencia, cómo se puede mejorar la eficiencia en los servicios de salud pública, la financiación, que es un tema importante, y la cobertura, particularmente con el desarrollo de redes de atención primaria y especialización. Entonces, es un tema de necesidad, es un tema de cómo responder a esas necesidades, creando alianzas públicas, público-privadas, y eso enmarcado en la Ley 1508 del 2012. Y atado con eso, ¿qué apoyo ofrecen las entidades del Gobierno Nacional para lo que nos acompaña el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para realmente posicionar qué es APPs, cuáles son las necesidades y cuál es el apoyo que parte desde el Gobierno Nacional? Y la secuencia posterior de los paneles es traer las experiencias internacionales en APPs. Ustedes van a escuchar directamente de funcionarios públicos. Tercer panel es conversar con el sector privado para escuchar proyectos que ya vienen funcionando en tipo alianza público-privada y qué es lo que ellos esperarían para trabajar en potenciales futuros proyectos. Y finalmente regresar al lado del sector público y escuchar directamente de secretarios de salud cuáles son sus reflexiones sobre la discusión del día de hoy y cuáles podrían ser algunas ideas que podrían ya pensarse en términos de operacionalización del modelo. Entonces, para pasar la palabra, quiero rápidamente presentar a nuestros panelistas. Bueno, el doctor Norman Julio Muñoz, ministro encargado de Salud y de Protección Social. Tenemos a Julián Márquez Aguel, que es coordinador del equipo de participación privada en infraestructura del Departamento Nacional de Planeación, que hablará posteriormente, y ustedes tienen en su paquete toda la biografía de cada uno de los expositores que les invito que la lean con atención. Tenemos a la doctora Ángela María Cáceres, subdirectora de banca de inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y tenemos al abogado Álvaro Durán, aquí a mi derecha, socio fundador de Durán y Osorio Abogados, que le pedimos también que nos dé una mini aula sobre APPs, para que también podamos todos contextualizar el marco legal de las APPs. El formato que tenemos es, de acuerdo con la agenda, hasta las 10:45, ahora son 9:20. Pues lo que hemos hecho es, cada uno de los panelistas va a hacer una breve presentación, en algunos casos con PowerPoint, en otros sin el uso de PowerPoint. Les pediremos a cada uno que se tomen 10 minutos, tratar de hacerlo en 10 minutos, de modo que tengamos esos 40 minutos de presentación y les prometemos que después de eso ya va a ser la conversación con ellos y con ustedes, y así lo vamos a hacer en todos los paneles. Y la idea es que ustedes puedan pensar en las preguntas que quieran hacer a los panelistas y eventualmente abrir esto a un diálogo para que todos podamos participar y enriquecer esa conversación. Entonces, dicho eso, doy la palabra al ministro encargado para que inicie. Bueno, muchas gracias.
intentando ser muy concreto con el tiempo y intentando enmarcar en el contexto de lo que estamos hoy discutiendo, las participaciones público-privadas, creo que es bueno, como preámbulo de este panel, mirar un poco avances y retos del gobierno frente al sector salud. Creo que gran parte del éxito de este tipo de iniciativas tiene que ver con la estabilidad en la política, en el financiamiento y en las condiciones jurídicas, digamos así, de operación del sistema. Creo que ese es uno de los temas de arranque importantes para que una alternativa como estas, digamos, tenga al final una convocatoria importante por parte del sector privado en un sector social en donde generalmente este tipo de iniciativas ha estado más vinculada, digamos así, a sectores de infraestructura y en la práctica, en el sector social, creo que esta sería como la primera entrada. Entonces yo creo que estas son unos temas unas cifras de contexto que creo que son importantes señalarlas, digamos. Los avances que hoy ha tenido el sistema son importantes. Yo creo que hoy tenemos una cobertura casi que universal. 96% de la población está cubierta por el sistema de aseguramiento. Eso es importante en términos de protección financiera de nuestras personas, en términos del acceso a los servicios de salud. Obviamente, ya vamos a ver los retos, lo que eso comporta, particularmente a partir del año 2012, cuando hemos llegado a planes de beneficios iguales, en donde los retos son mayores para el sistema de salud. Recordemos que hace no más de 1 o 2 años el sistema de salud subsidiado representaba el 50% del sistema contributivo. El resto de las atenciones eran realizadas a partir de la oferta pública, fundamentalmente, no en todos los casos con la oportunidad de vida. 2 casos importantes, o 2 temas, o 2 políticas importantes tienen que ver con la portabilidad y la movilidad. Creo que estas son dos instrumentos muy importantes al interior del sistema. La primera es garantizarle a la gente que cuando se desplace de su sitio original de residencia por razones de trabajo o estudio siga quedando protegida por el sistema. Y eso creo que es un tema importante. Hoy ya llevamos cerca de 5.000, 6.000 personas que están siendo protegidas por la política de portabilidad. La movilidad, que entró en operación el pasado, hace 2 semanas, 1 semana y media, que básicamente ya va a corregir esos problemas de la población, específicamente de la población del régimen subsidiado, que cuando conseguía transitoriamente trabajo tenía que retirarse del régimen subsidiado, de su EPS del régimen subsidiado, e ir a una EPS del régimen contributivo, y cuando volvía a perder el empleo tenía que esperar más o menos unos 4 meses para volver a tener acceso al régimen subsidiado. Eso queda corregido, digamos, con esta regla de movilidad, que creo que es importante. La unificación de los planes, de los cuales ya hablé, y la inclusión en el plan de beneficios de una serie de tratamientos que van siendo compatibles con el perfil epidemiológico, con la progresión del perfil epidemiológico colombiano. La última actualización que se hizo del plan de beneficios incluyó de manera integral temas como ustedes lo ven ahí: cáncer, salud mental, hemofilia, VIH, que son temas o que son, digamos, producto de la transición propia y lógica, digamos así, natural de nuestra población, una población que progresivamente va teniendo mayores niveles de envejecimiento y por ende la priorización, digamos, o la aparición de enfermedades crónicas empieza a ser mucho más importante.
Creo yo también que hay que mencionar la importante reducción del gasto de bolsillo de la población. Tenemos hoy en día en Colombia un gasto de bolsillo que está por debajo del 20%. Comparativamente con países similares al nuestro, pues es diametralmente bajo. Hay países que tienen en América Latina promedios por encima del 40-50% en gasto de bolsillo. Y creo que este es el principal indicador de protección financiera del sistema colombiano, que es uno de sus objetivos fundamentales y que es uno de los logros que buscamos proteger. El acceso a medicamentos más baratos, que es otro de los temas claves, la aparición de el crecimiento de las enfermedades crónicas, pues conlleva también el crecimiento de ciertas tecnologías. Nosotros venimos de hace 2 años, 3 años, en una política de control de precios, una política, digamos, que busca al final proteger la sostenibilidad del sistema. El fortalecimiento de las IPS, pues creo que ahí no tengo más que ustedes referencien lo que hemos hecho ahí. Esto ha sido, digamos, una tarea particular, apoyando particularmente algunas demandas por parte de las regiones, pero creemos que en este contexto, y en el contexto del que estamos hablando aquí de las IPS, tenemos que ir hacia un modelo de gestión mucho más innovador. Por eso creo que este escenario es bien importante. Nuestras IPS públicas, hoy un porcentaje importante se encuentran algunas de ellas en riesgo financiero alto. Y esto pues impide, digámoslo así, que por ejemplo tengan la posibilidad de desatrasarse tecnológicamente. Muchas de nuestras IPS públicas también han tenido o hoy tienen dificultades en términos de atrasos tecnológicos, en términos de rezagos en su infraestructura, y que difícilmente, digamos, podrán en el mediano plazo, digamos, superar si no hay una alternativa importante que permita que no solamente sea el sector público, sino también el sector privado que contribuya a este tema. Yo creo que, siendo ese el contexto, yo diría que hay como unos temas importantes y unos retos importantes que el sistema tiene para el futuro. Creo que hemos avanzado, tenemos aseguramiento universal, tenemos hoy un sistema financieramente más sostenible, tenemos avance, digámoslo así, en materia de la atención de casi la gran totalidad de patologías. Vamos hacia un modelo de gestión de riesgo, pero hay retos que vienen en el sistema hacia adelante. Yo quiero resumirlos de la siguiente manera. El primero, el modelo para zonas dispersas. Es un tema que hemos iniciado en un departamento bien interesante, que es Guainía, un departamento con unas particularidades especiales por su población, por la oferta que tiene, digamos, en donde creemos que aquí empieza a reconocer un poco el sistema de salud, la diversidad que tiene este país, cómo no necesariamente una sola fórmula es viable para garantizar la salud de todas las regiones de los colombianos. Esta va a ser una apuesta bien importante. Hemos iniciado con el Guainía, pero esto puede replicarse a muchas otras regiones del país. Tenemos San Andrés, tenemos La Guajira, tenemos la costa pacífica, digamos, zonas que tienen particularidades especiales en donde la oferta pública resulta ser la única alternativa. Y ahí necesitamos que esa oferta pública esté fortalecida, tenga la suficiencia para atender adecuadamente a la población, más aún en un sistema en donde los planes de beneficios están igualados para toda la población. Dos, la formulación de un modelo de atención de prestación de servicios, que es un tema en el que venimos avanzando. Avanzar un poco también hacia la gestión de riesgo. Necesitamos también que los primeros niveles tengan mayor resolutividad, que sean mucho más eficientes, que sean mucho más efectivos, que no simplemente se constituyan revisores de la población, que permitan de alguna manera resolver problemas en el primer nivel. La política farmacéutica, que es un tema que llegó para quedarse, está en la ley estatutaria. La habilitación de EPS, un actor importante.
Y esto tiene mucho que ver con uno de los requisitos iniciales. Aquí necesitamos estabilidad en el sistema. Para necesitar estabilidad en el sistema, ya con esto voy terminando, para tener estabilidad en el sistema necesitamos que nuestros aseguradores estén fortalecidos, tengan reglas claras de operación. Eso corresponde al nuevo decreto de habilitación que estamos publicando en esta semana, en la siguiente semana. Necesitamos aseguradores sólidos, aseguradores que respondan de una manera eficiente por sus obligaciones y por su rol en el sistema. Y en eso creo que es importante. Ajustes en la afiliación y recaudo y al final medidas de estabilización financiera que aseguren que en el mediano plazo medidas como el giro directo, medidas como el reconocimiento de VC diferenciales, medidas financieras de todo orden, permitan consolidar y permitan garantizar que no solamente la sostenibilidad financiera, sino el flujo de los recursos que es tan importante para estas iniciativas se garantice. Hemos iniciado en el régimen contributivo ya un primer experimento de giro directo que funcionó muy bien en el régimen subsidiado. Probablemente aquí en adelante podamos pensar en extenderlo de una manera razonable a todo el sistema y eso creo que va a generar que este tipo de iniciativas pues tenga la estabilidad necesaria. Yo creo que en resumen y ya para concluir abusando aquí un poquito más del tiempo, hay grandes retos, creo que necesitamos garantizarle a través de nuestro sistema de salud mayor oportunidad y mayor calidad en los servicios. Ya tuvimos avances importantes en la cobertura, ya hemos tenido ganancias importantes en tener en la práctica a toda nuestra población cubierta por los riesgos en salud, pero necesitamos ir avanzando en oportunidad. Para avanzar en oportunidad necesitamos pues claramente que todos los actores, los prestadores, todos los actores del sistema tengan o respondan de una manera mucho más eficiente a este nuevo reto. Tenemos el reto del régimen subsidiado, un régimen subsidiado que va a empezar y que empieza a aprender a demandar los servicios a los cuales no tenía derecho hace unos años. Y eso va a ser, eso fundamentalmente, en ese vínculo entre régimen subsidiado y oferta pública, va a implicar unos retos importantes para la red prestadora de servicios. Gracias, viceministro. Quisiera pedirle a Julián si puedes tomar 10 minutos, nos cuentas la perspectiva del Departamento Nacional de Planeación. Si gustas, puedes también hacerlo desde el podio. Sí, 10 minutos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Clemente, a ITC, que hemos venido trabajando de la mano. En general, en los APPs, en la 1508, aquí quiero presentarles primero una reflexión sobre cómo estamos mirando el aseguramiento de la infraestructura social. Yo creo que los problemas generales que tenemos en infraestructura de salud, en infraestructura de educación, en edificaciones públicas, provienen de un análisis similar. Y ya después entrar en un breve análisis de lo que estamos mirando desde el Departamento Nacional de Planeación en el aseguramiento del sector público. Siempre miramos un círculo vicioso en la infraestructura, especialmente en el sector social, en donde, como decía el ministro encargado, están haciendo unas inversiones de mejorar la infraestructura pública, mejorar los hospitales, pero al cabo de un tiempo nos enfocamos en tercerizar, en buscar un privado que nos provea un buen servicio de salud, pero nunca está asociado al mantenimiento de esa infraestructura. Y lo que nos encontramos es que años después tenemos que entrar a volver a generar un gasto importante de presupuesto, de obra pública, para desarrollar otra vez o mejorar las instituciones públicas. Entonces acá simplemente es el círculo vicioso que contemplamos nosotros en infraestructura social, en donde hacemos unas inversiones
Hay unas restricciones presupuestarias para su operación y mantenimiento, se pospone, se reduce la inversión, nos encontramos con, en el caso digamos, de vías, huecos, problemas en las vías, problemas de drenaje, problemas estructurales, y eso que nos lleva a unas necesidades mayores de inversión, y llegamos al mismo punto. Hay unas restricciones presupuestales y en algunos casos nos encadenamos en este círculo sin encontrar una salida. Hay veces hay aportes presupuestales que nos ayudan a mejorar las infraestructuras, pero en general vemos que no es más la excepción que la regla. ¿Qué nos encontramos? Colegios y universidades con los recursos escasos para mantener su infraestructura. Ahí ya. Encontramos hospitales sin terminar o con deficiencias estructurales. Encontramos muchos ejemplos. Esto se repite con bibliotecas. Con el Ministerio de Cultura hemos venido hablando, venido conversando. Las bibliotecas, el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional en construir bibliotecas, 3 o 4 años después, ya los libros no están caídos en las paredes. Entonces, necesitamos encontrar un mecanismo en el cual aseguremos la infraestructura. La prestación del servicio tiene varios mecanismos para ser asegurada. Hay muchos mecanismos de vinculación del privado para proveer el servicio, pero para poder proveer un buen servicio necesitamos que la infraestructura esté sólida. Siempre pensamos, o en la mayoría de las veces, en los recursos para construir, pero pocas veces en el mantenimiento de lo que construimos. Y aquí es donde es esencial el concepto de la asociación público-privada. Básicamente, ¿qué es la asociación público-privada? Es un instrumento de vinculación de capital privado para proveer servicios a través de la infraestructura pública, que esto es importante que lo veamos en el sector salud. En el sector salud vemos que hay una gran parte de infraestructura privada que ayuda a proveer un servicio público. El APP, la asociación público-privada, está enfocada hacia la infraestructura pública para que provea servicios a los ciudadanos. ¿Cómo se paga? Como decía el doctor Clemente hace un rato, se puede pagar con unas tarifas, pero también se puede pagar con aportes del Estado. Por eso en el Gobierno Nacional ya tenemos los mecanismos para comprometer las diligencias futuras, los pagos futuros, para que el inversionista esté toda la tranquilidad de saber que si construye, opera y mantiene una institución hospitalaria, tiene toda la garantía y el soporte detrás de que su inversión será remunerada. Dos temas principales de cómo organizamos y cómo creemos que los APPs mejoran otros mecanismos de vinculación de capital privado. Y es que existe una transferencia de riesgos claras entre las partes. En qué yo como el sector público me responsabilizo y en qué responsabiliza el sector privado. Y finalmente, el pago está condicionado al servicio. Yo no le pago por un hito de obra, yo no le pago porque hizo digamos, una construcción a medias. Yo en el momento en que esté el servicio puesto, en ese momento empezamos a desembolsar, en ese momento usted tiene el derecho como privado a recibir los pagos. Y eso genera unos incentivos bastante importantes. Finalmente, ¿qué se encarga el privado? Tanto el diseño, la construcción, reparación, mejoramiento, así como la operación y el mantenimiento. Aquí vamos a ver dos esquemas propuestos que tenemos para el sector salud. ¿Cómo ha sido la participación privada en salud? Y creo que ustedes saben más de cómo ha estado el privado involucrado en el sector salud en Colombia. Tanto se terceriza el servicio de las IPS públicas como las IPS privadas proveen un servicio como tal. Las empresas de servicios públicos tienen un régimen de derecho privado. O sea, existe la vinculación del capital privado en el desarrollo de la provisión del servicio público. Eso es claro y creo que usted lo tiene más claro que nosotros. En términos generales, ¿cuál es la caracterización de la capacidad instalada? En Colombia cuenta con alrededor de 1.5 camas por cada 1.000 habitantes. Como ustedes ven, hay zonas del país donde el número de camas por habitantes es más alto que en otras partes del país, en donde se nos vislumbra dos modos de APP, que es en zonas dispersas y es en zonas de libre competencia. ¿Qué es lo que encontramos cuando empezamos a analizar los datos del sector salud en cuanto a la participación privada? El 42% de la capacidad instalada de camas, el 49% de la capacidad instalada por quirófanos son provistas por el sector público. Ahí es donde tenemos que enfocarnos en cuanto a las asociaciones público-privadas, en cuanto a la ley de APPs.
Lo otro es infraestructura privada que está trabajando de la mejor manera a proveer para soportar la provisión de servicio público. Aquí es donde debemos enfocarnos para desarrollar las asociaciones público-privadas. Finalmente, son dos modelos que les queríamos presentar, que queden un poco, que lo que queremos aclarar es que la asociación público-privada, las APPs que estamos hablando el día de hoy, no es el único mecanismo de vinculación de capital privado, pero es el mecanismo más organizado de la vinculación de capital privado para el desarrollo de infraestructura. Y planteamos dos principales tipos de proyectos. El primero, aquel que no incluye el servicio médico. Las APPs no tienen que llegar hasta la provisión del servicio médico. Es más, en países como Inglaterra, en países europeos, en países de Norteamérica, el servicio médico nunca se terceriza. ¿Qué se terceriza? La construcción, la operación, el mantenimiento, la seguridad, el aseo, la alimentación, todo este tipo de servicios conexos al servicio médico. Entonces, este es un tipo de asociación público-privada que se puede desarrollar dependiendo de las necesidades que tengan las entidades públicas. El segundo es simplemente incluyendo los servicios médicos. Y aquí es donde entra usualmente lo que se ve hoy en día. Yo hago una infraestructura pública, hago reforzamientos y busco un privado que me genere, que me mantenga la operación de esa infraestructura pública. Sin embargo, cuando hacemos una APP tenemos que ver más allá de solo la prestación del servicio médico, sino cómo aseguramos en general toda la infraestructura como se asegura. Finalmente, unas conclusiones. Bueno, las asociaciones público-privadas son un mecanismo esencial de vinculación de capital privado. Tienen unos beneficios importantes, generan una disponibilidad de infraestructura en unos tiempos que podemos ver en algunos ejemplos que es más rápido que bajo la obra pública tradicional. Logran pues, las sinergias importantes de lo que es el sector privado y el sector público. Incluyen los incentivos que les comentaba. Tengo que construir más rápido, pero tengo que construir bien, porque soy el mismo responsable de la construcción y de la operación y mantenimiento. Mejora la gobernabilidad de la transparencia. Las asociaciones público-privadas, como lo comentarán después, tienen unos formatos y unos contratos que brindan bastante transparencia en toda la vida del proyecto. Entonces yo no estoy haciendo un contrato para construir, otro contrato para la seguridad, otro contrato para el aseo. Yo estoy encontrando en un mismo lugar un beneficio muy grande para proveer los servicios de salud. Y finalmente, pues con el Ministerio de Salud estamos trabajando y estamos para contratar un estudio en el que podamos ver cuál es el mejor camino de la aplicabilidad del sector, de las APPs en el sector salud, enfocándonos principalmente en dos proyectos pilotos, uno en zonas dispersas que requieran subsidio de la oferta, como lo comentaba el ministro, y el segundo en una zona preexistente no subsidiada. Aquí vamos a contemplar tanto obras nuevas, o como decía Clemente hace un tiempo, hospitales que estén en mal estado, cómo podemos reforzar, cómo podemos generar esas nuevas instalaciones, esas nuevas unidades especializadas que se puedan también desarrollar bajo el esquema. Muchas gracias. 10 minutos. Muchas gracias. Les pido por favor, tomen nota de las preguntas que quieren hacer. Vamos a terminar con el resto de los panelistas, pero vamos a volver a los temas que estamos planteando aquí y dejar la posición muy clara de DNP es, hablando un poco en palabras de ustedes, pero apoyar a que este modelo se aplique y se aplique en el sector salud y en la explicación de cómo el modelo puede hacerse en el sector salud dependiendo del tipo de servicios que uno quiere incorporar, pero muy claramente el tema de disponibilidad y de que cualquier pago solo se dé en el momento que la infraestructura está disponible y puede ser operada y superada. Le voy a pedir a Ángela María que tome la palabra para que nos dé la perspectiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Desde el Ministerio de Hacienda, a través de la Subdirección de Banca de Inversión en el área de crédito público, nos encargamos también de revisar todos los proyectos de asociación público-privada, sobre todo aquellos que son de iniciativa pública. Y les vamos a contar un poco como la perspectiva y los análisis también y el diagnóstico un poco que hemos visto en lo que
las asociaciones público-privadas podrían entrar en el sector salud. Entonces, esto es efectivamente, como ya lo han dicho, las IPS públicas, hoy en día hay de toda la cantidad de IPS públicas que tenemos. Que son 936 hospitales públicos, de esos, de acuerdo, digamos, con un análisis que se ha hecho al interior del Ministerio de Hacienda por la DAF, que es el Departamento de la Dirección de Apoyo Fiscal, hay 286 en un riesgo alto de entrar en problemas financieros, hay 89 en riesgo medio, 223 en riesgo bajo y 338 que hoy en día están catalogadas como IPS públicas que no tienen riesgo. Nosotros lo que vemos es que las asociaciones público-privadas son un instrumento que puede ayudar a mejorar la prestación de servicios y que podría ser una manera de entrar a rescatar estas IPS que hoy en día tienen un problema de riesgo alto y de riesgo medio. ¿Por qué, digamos, tenemos estos problemas? Muchas veces por politización, en muchos casos de las IPS públicas, por deficiencias en la administración, problemas con los recobros, inexistencia de contabilización de los servicios, digamos, todas estas cantidades de factores, la mezcla, a veces uno o a veces todos se presentan en las IPS públicas, que han llevado a que estas IPS pues tengan problemas en la prestación del servicio, que al final este es el objetivo que tiene el sector público. El objetivo del sector público es, bajo el mecanismo que sea, prestar un servicio público, dar el acceso de salud a los usuarios. Vemos cómo funciona la red de servicios públicos. Para la red de servicios públicos hay un régimen contributivo, hay un régimen subsidiado que funciona a través de las EPS y las IPS, que son a las que se les pagan por prestar los servicios. En este caso hay IPS privadas y hay IPS públicas, y las APPs, digamos, entrarían a funcionar en esa red de IPS públicas, ya que las IPS privadas, pues, hoy en día no necesitarían ninguna asociación público-privada porque es un 100%, digamos, servicio privado. ¿Cuáles son los actores que hay dentro de toda esta red de la prestación del servicio de salud? El Ministerio de Salud, que básicamente pues, tiene como función principal hacer la dirección del sector, definir las políticas que se van a implementar. La Superintendencia de Salud, pues, que tiene la misión de hacer la vigilancia y control de todo el sector de salud. Las EPS aseguradoras, que son administradoras, que son hoy en día las administradoras de todos los planes contributivos. Las IPS prestadoras y las entidades territoriales, que las entidades territoriales en este caso pues tienen la gestión de los servicios de salud a la población pobre o no cubierta por el régimen contributivo. Las fuentes que nosotros hemos visto con las cuales se pueden estructurar proyectos de asociación público-privadas son básicamente regalías, son presupuesto general de la nación, y este presupuesto general de la nación realmente es a través tal vez de convenios interadministrativos que se hagan directamente con el gobierno nacional, con el sector salud, ya que el servicio de salud en general no es un servicio que sea del gobierno nacional, sino es una responsabilidad de las entidades territoriales. El sistema general de participación, que digamos, los recursos del sistema general de participación van enfocados básicamente a cubrir tres aspectos. Los aspectos son la prestación del servicio, el aseguramiento y la salud pública. Los recursos propios de las entidades territoriales, digamos, muchas entidades territoriales a través de su presupuesto público desarrollan estas IPS públicas, las mantienen y las operan. Esa es la otra fuente de recursos que puede ser para estos repagos de este tipo de proyectos. Y esos recursos de las entidades territoriales pues se enfocan tanto a la prestación del servicio como a la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. Y los repagos de la EPS, que básicamente es la explotación económica de la infraestructura. Como lo ven dentro de la ley de asociaciones público-privadas, dependiendo de si son recursos públicos o recursos privados,
se pueden presentar o no iniciativas privadas. Eso no quiere decir que no se puedan hacer proyectos de asociación público-privada, solamente que las reglas de juego, dependiendo de cómo se presenta el proyecto, pueden ser unas o pueden ser otras. En el caso de los esquemas para salud, desde la óptica del Ministerio de Hacienda, por lo menos hasta el momento, no pensaría que casi que estos son iniciativas privadas con recursos públicos o iniciativas públicas, porque la mayoría de los recursos que podrían destinarse al repago de esas infraestructuras son públicos, no son privados, o no son pues derivados de la prestación del servicio. Como les contábamos, pues dependiendo de cuál es la cantidad de recursos públicos que se requieran para este tipo de proyectos, la modalidad de asignación del proyecto puede ser a través de una APP pública, de una APP privada, y puede ser una iniciativa pública, puede ser una iniciativa privada. En este caso, el porcentaje de desembolsos públicos determina si es una iniciativa pública, si es una iniciativa privada y cuál al final del día va a ser el mecanismo de adjudicación de ese proyecto. Si no tiene desembolsos de recursos públicos, ni aportes públicos, ni aportes al fondo de contingencias de entidades estatales, simplemente pues la modalidad de APP es una iniciativa, puede ser una iniciativa privada o iniciativa pública. Y el modo de contratación es contratar al originador si no existen terceros o interesados, o hacer una licitación pública si estamos hablando de una iniciativa pública. Del 0 al 20% de esos recursos puede ser o iniciativa privada o iniciativa pública, y el mecanismo de adjudicación o la modalidad de contratación es una licitación pública con una bonificación de puntajes para un originador privado que presenta una iniciativa al sector público. Y cuando tiene más del 20%, pues es una iniciativa pública, y el mecanismo de adjudicación de este tipo de contratos va a ser una iniciativa pública, va a ser una licitación pública. ¿Cómo vemos nosotros que se podrían prestar estos servicios en el sector salud? Tal vez, como lo dijo Julián, de alguna manera una repetición de eso, es que uno tiene dos opciones. Una opción es simplemente contratar la infraestructura y la operación y el mantenimiento de esa infraestructura, y la otra opción que se tiene es contratar no solamente el mantenimiento de la infraestructura, sino toda la operación y también el desempeño del hospital, es decir, toda la prestación de servicios de salud. Entonces, cualquier de los dos mecanismos, digamos, se podría utilizar. Los retos en los mecanismos en estructuración son bien diferentes, porque cuando estamos hablando únicamente de hacer una infraestructura, de prestar unos servicios asociados a esa infraestructura, que son básicamente la operatividad de la infraestructura como tal, la medición de indicadores de servicio, cómo se le repaga al privado, digamos, tiene unas connotaciones distintas de cuando ya se está incluyendo toda la parte realmente de la prestación del servicio de salud. Entonces, los retos que hay dependiendo del mecanismo que se elija o de la estructuración que se elija y esa definición de servicios cuando se están estructurando sus proyectos, yo creo que es un factor bien determinante cuando, digamos, la entidad territorial o el gobierno nacional va a decidir hacer una asociación público-privada. Desde el Ministerio de Hacienda lo que vemos es que hay bastantes retos. Un reto en la parte, digamos, institucional, porque una cosa es hacer la estructuración y entregar el proyecto, pero otra cosa también, no menos importante, es realmente saber quién es esa contraparte durante 20 años y que las personas tal vez que estuvieron en la estructuración o que conocen el proyecto puedan también ser los mismos encargados de hacer la gestión contractual. Y en el caso de las entidades territoriales y también del gobierno nacional, la alta rotación de personas tal vez hace que ese conocimiento de estos contratos, en los cuales en la gestión contractual es tan importante hacerlo, se pueda perder. Entonces, creemos que uno de los grandes retos es como lograr tener una institucionalidad que permita adjudicar estos proyectos y que permita hacer el control desde el sector público en el largo plazo. Porque si la gestión y control no se hacen de la debida forma, puedo tener un muy buen contrato, pero al final no voy a tener el objetivo que es la prestación de buen servicio. Pues el otro gran reto es estructuración, y por eso el gobierno nacional
ha buscado fortalecer entidades del sector público, buscó crear la Financiera de Desarrollo Nacional y este Fondo de Desarrollo para promover este tipo de infraestructura, para promover las asociaciones públicas privadas y también, pues digamos, entrelazar todos los actores que hay en este sector y sobre todo como entrelazar toda la relación entre el gobierno nacional, las entidades territoriales y para que al final del día lo que se logre es una adecuada prestación del servicio de salud con una infraestructura pública que sea adecuada para prestar ese servicio. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela. Quisiera darle la palabra a Álvaro Durán. Álvaro es socio fundador de Durán y Osorio Abogados. La intención de que Álvaro nos acompañe en este panel donde la gran mayoría está representada por funcionarios públicos, pero es para que Álvaro nos aterrice a todos muy bien en el marco de la Ley 1508, para que todos podamos estar al menos en esta discusión, en un nivel de conocimiento equitativo, equivalente, y podamos conversar ya en la aplicación específica de esta norma. Álvaro también nos va a comentar sobre los esquemas que ya se vienen utilizando y cómo la ley es distinta a estos esquemas y cuál es el detalle de los requerimientos y el proceso por el cual uno tiene que pasar para implementar el modelo bajo esta ley. Álvaro. Muchas gracias. Ahí empecé a la Financiera de Desarrollo Nacional y al Ministerio por esta invitación para cumplir con esa expectativa que generaba Ari, que es muy complicada, porque nivelarnos en un tema que tiene gran complejidad pues demanda mucho tiempo, a tratar de ser muy breve, así que quedará para las preguntas y respuestas a las complementaciones que sean necesarias. Y debo empezar por hacer una aclaración que es fundamental. Esto es nuevo para todos. La APP, aunque en Colombia es una reglamentación desde el año 2012, con la ley 1508, y aunque habían mecanismos anteriores que se pueden considerar similares a las asociaciones público-privadas, como las concesiones, lo cierto es que en sectores como el de hospitales, la construcción y la provisión de infraestructura para salud, es un tema nuevo. No se ha utilizado en Colombia, aunque sí en otras partes del mundo, al menos con la definición técnica de lo que es una asociación público-privada. De manera general, pues sí, hay mecanismos en donde privados y públicos concurren para prestar el servicio, para proveer infraestructura, pero de manera técnica no. Así que la aclaración es que lo que voy a decir debe entenderse más que como afirmaciones definitivas, como una propuesta de discusión en muchos casos, que puede ser y generar, y así debe ser, controversias, mientras vamos todos depurando las posiciones, en este caso jurídicas, sobre un tema tan importante como este. Bien, ¿cuál es lo que, al menos desde el lado de los abogados, entendemos que fue la intención de la Ley 100, de la estructura de la Ley 100 con sus modificaciones y adecuaciones para proveer infraestructura en el sector salud? Nosotros entendemos que la idea original, en la regla general, no depende de mecanismos de asociación público-privada. Es decir, que en un esquema ideal, el pensado por la Ley 100, no cabrían las APPs. Lo que habría es un mercado de competencia en donde tanto las aseguradoras como las prestadoras de salud, las IPS, podrían ser públicas o privadas, pero ambas en un ambiente de competencia en donde la asociación público-privada a la que nos estamos refiriendo, las APPs, no sería necesaria. Este es el esquema que pensó la ley para proveer infraestructura.
Hay unas IPS que pueden ser públicas, caso en el cual se llaman ESES, o privadas, y que tienen unos recursos, reciben unos recursos por parte de las aseguradoras, por la prestación de sus servicios a los afiliados, por parte de las prepagadas en los sistemas de aseguramiento adicional, por parte de los servicios no POS, que los pagan las POSIGA y EPS, por supuesto servicios prestados a usuarios no asegurados, cuando a pesar de ser asegurados requieren un servicio privado, o en los casos en donde no siendo asegurados, la entidad territorial asume los costos, que eso es parte de la estructura de la ley. Ingresos comerciales, pueden tener cafeterías, pueden tener un centro comercial al lado de una droguería, etcétera. Todo este tipo de cosas, arrendamientos, pues pueden generar ingresos adicionales. Esas IPS, con esos ingresos, proveen infraestructura a través de contratos pues, típicos, como los haría cualquier persona en un mercado abierto, provee los servicios de salud, los servicios conexos, provee los servicios de mantenimiento, provee los servicios y la infraestructura, por supuesto. Es decir, construye los hospitales a través de contratos normalmente de PC, con un contratista experto, y ahí hay plena autonomía de la voluntad para escoger el tipo de contrato y las estipulaciones, con alguna reserva en las ESES, en las públicas, a las cuales me voy a referir. Esto debería estar en equilibrio, esa es la situación ideal, aquí no caben, no son necesarias, porque no caben, no son necesarias las APPs. Es un poco lo que estoy señalando aquí. Por lo tanto, la provisión de infraestructura por parte de entidades territoriales, estoy hablando no de las ESES, sino de las entidades territoriales como los departamentos y excepcionalmente los municipios, debe ser excepcional. Debe ser solamente cuando hay fallas de mercado, debe ser solamente cuando es necesario proveer un subsidio a la oferta, porque el subsidio a la demanda es el mecanismo idealmente concebido por la Ley 100, pero por supuesto sabemos, y lo hemos visto en los diagnósticos anteriores, que ahí hay un espacio que aunque lo llamemos excepcional, es un espacio muy importante, es un espacio necesario, es un espacio que hay que cubrir, porque fallas en el mercado tenemos, por supuesto, y tenemos importantes. Solo recordarte el otro. Sí, no estoy pasando aquí. Gracias. Bien, esta es una de las afirmaciones a las que me refería, con que no son definitivas, son propuestas de discusión. En nuestra visión, desde el punto de vista legal, los departamentos y los municipios, al contratar, aunque pueden construir infraestructura para salud, no pueden incluir los servicios de salud dentro de esos contratos. Así que cuando vayan a hacer APPs, que es una muy buena idea, en el caso en que esas fallas del mercado se atiendan a través de las entidades territoriales vía provisión de infraestructura de salud, no se puede incluir los servicios de salud, sencillamente porque los departamentos ni los municipios tienen dentro de sus competencias la prestación de esos servicios. De acuerdo con la ley, quien debe prestar esos servicios, si se trata del sector público, deben ser las ESES, las empresas sociales del Estado. Así que en nuestra visión no se podría incluir, no es un tema de definición, de conveniencia, no se puede legalmente incluir la provisión de servicios de salud dentro de estos contratos. Lo que sí puede hacer es construir la infraestructura y otorgarle el uso a las IPS, ya sean privadas o públicas, o hacerlo como un aporte a las ESES que pertenezcan al departamento. Este es el mecanismo esquemático de lo que acabo de señalar, en donde la construcción se puede hacer a través de la figura del APP o a través de la tradicional, que seguramente la que han utilizado en muchos casos, que es la del contrato de obra. Contrato de obra que puede ser a precio cerrado, a precios unitarios, a administración delegada. Esto se ha usado mucho, se usó en el pasado para la construcción de hospitales. Estos mecanismos tienen niveles de ineficiencia en general bastante grandes. El de precio cerrado quizás mejor, el de precios unitarios muy ineficiente, el de administración delegada más ineficiente aún porque no hay ningún incentivo para que haya, digamos, control en los costos, simplemente es un porcentaje que se le paga al administrador delegado por cada peso que se gasta en la construcción de la obra, lo que hay es un incentivo para que la obra cueste más y no menos. Como he señalado, se trata de fallas del mercado y se trata de subsidio a la oferta. El esquema podría ser que cuando se haga la APP, hecha por el departamento o por el municipio, se la arriende, se la haga el APPista, el asociado privado, se la arriende una IPS, que es la encargada, por con la ley de prestar el servicio de salud, o si la entidad territorial tiene una IPS pública o privada, se la puede arrendar directamente.
Si se escoge la asociación público-privada, que repito es una buena idea, cuando esta falla del mercado se da y cuando se opta por proveer infraestructura sin incluir el tema de salud, creo que en esto ya mis predecesores han señalado algunas de las características del contrato APP, que aquí están. Quiero resaltar quizás lo de la retención y transferencia de riesgos en la medida en que este es, ante todo, un contrato, un instrumento para administrar riesgos, lo cual permite poner los incentivos donde toca, dejar que los riesgos se queden donde mejor, la parte que mejor lo mitigue, etcétera, haciendo más barato el proyecto en general para la sociedad y haciendo más eficiente la obtención de los resultados. Si uno lo compara con el contrato de obra, el contrato APP en general sale mucho mejor librado si se hace como debe ser correctamente. El contrato de obra implica una disponibilidad inmediata de fondos y ese es uno de los primeros diferencias, quizás la más importante con el contrato APP. Si no hay fondos tendrá que endeudarse la entidad pública. El mantenimiento no hace parte de la obra por regla general, lo cual hace que se rompan los incentivos de calidad en cuanto a la obra para que ella dure más y haga más barato el mantenimiento. Y la entidad pública con posterioridad suele ser, en los contratos de obra, contrata la operación o el mantenimiento de la infraestructura, de nuevo rompiendo el esquema de incentivos entre quien construye y quien mantiene. En el mecanismo de vinculación de capital privado, como son las APPs, las fuentes de los recursos no son públicas, la inversión inmediata no es pública, sino es privada, de eso se trata, son capital de los accionistas y recursos de deuda, claro, se repaga contra alguna fuente, puede ser pública, puede ser ingresos del propio proyecto, en el caso de infraestructura de salud, yo sigo en el caso de infraestructura de salud, se haría contra la explotación de la infraestructura, distinta de servicios de salud por lo que ya expliqué, contra el presupuesto de la entidad, que es una fuente muy importante en estos casos, un canon de arrendamiento pagado con la IPS en el esquema que ya señalé del arrendamiento, una combinación de los anteriores, la ley no tiene restricciones a este respecto. El contrato incluye la provisión de servicios, no de salud de nuevo y mantenimiento. La retribución está sujeta a indicadores, esto ya lo hemos resaltado y es esencial, es decir, cuando los indicadores de un servicio, de una calidad de mantenimiento de la infraestructura, de provisión de servicios distintos del de salud, como los servicios de cafetería, servicios de parqueadero, etcétera, tienen unos indicadores de buena calidad frente a los usuarios, es cuando se paga. La retribución se afecta dependiendo del nivel de los indicadores, si los indicadores no son buenos, la retribución entonces se reduce. Es una muy buena herramienta para generar eficiencias, para alinear incentivos, para conseguir hacer inversiones en el momento en que las entidades públicas no tienen los recursos, de tal manera que sean pagadas con el tiempo, sean distribuidas en el tiempo el repago de esta inversión, la inversión será privada. Y esto es, desde el punto de vista jurídico, sobre todo el contrato APP, no tiene duda, una posibilidad mucho más segura de traslado de riesgos, discusiones oportunistas sobre el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, etcétera, se limitan muchísimo en las APPs frente a otro tipo de contratos, lo cual, repito, hace más eficiente para todos, para la sociedad misma, la provisión de infraestructura con este mecanismo. Tratándose de entidades territoriales, es importante tener en cuenta algunas previsiones de la Ley 1508 al momento de contratar APPs. Todo pago que sea calculado por el presupuesto de la entidad territorial como vigencias futuras afecta los límites de gasto y de deuda establecidos en la Ley 358, 617, 819, leyes todas que están encaminadas a proteger la salud, para usar ese término, en este caso de las finanzas de las entidades territoriales. Deben obtener la aprobación de riesgos y pasivos contingentes, es decir, el análisis por parte del Ministerio de Hacienda de que los riesgos han sido puestos donde toca, por una política definida por el COMPES, y que se ha calculado una provisión suficiente para cubrir los riesgos a cargo de la entidad pública en el caso de que ellos ocurran. Debe ser consistente con los objetivos de los planes de desarrollo territorial. No se pueden celebrar este tipo de contratos, y esto es importante tenerlo en cuenta, es una restricción que no tiene mayor sentido, pero que aparece en la Ley 1508, no se pueden celebrar este tipo de contratos en el último año del gobierno territorial. Debe obtener su autorización previa por, en este caso, la asamblea, si son los departamentos de compromiso de vigencias futuras, si se va a reparar con vigencias futuras, que la verdad es que no veo otra alternativa en la mayoría de los casos.
y debe contar con una validación financiera hecha por alguna de las entidades públicas del segundo piso, entidades bancarias o por las estructuradoras públicas como la FDN, antes de pasar al Ministerio de Hacienda. Bien, decíamos que tratándose de provisión de infraestructura por parte de las entidades territoriales directamente, no podía haber, el instrumento del APP es perfectamente aplicable, pero no podía incluirse el tema de los servicios de salud. Veamos ahora cómo funciona el tema desde las ESES, cuando son las ESES que sí tienen dentro de sus competencias la prestación de servicios de salud, cómo podrían ellas utilizar el mecanismo de la APP para proveer su propia infraestructura o para mantener existente, para mejorar, rehabilitar la infraestructura existente, que entiendo es uno de los grandes problemas o retos que tiene el sector en este momento. Lo primero es que creo que hay una discusión importante sobre si la 1508 es obligatorio o no, porque como ustedes perfectamente saben, las ESES tienen un régimen por ley de derecho privado. Así que en principio podría discutirse si esas normas, que son normas de contratación de derecho público, son o no obligatorias. Lo digo en el sentido, utilizo la palabra obligatoria no para desconocer la posibilidad de utilizar la herramienta que sí existe, sino para no estar sujetos a las restricciones que también tiene la ley 1508 en algunos temas, en donde puede ser interesante contar con una cierta mayor grado de autonomía. El tema es discutible, la ley 1508 tiene un artículo raro, que es el artículo 8, que está todavía por depurar por parte de la jurisprudencia, así que yo no me atrevo a dar una opinión definitiva sobre este tema en particular. Pero en todo caso, y creo que es lo que importa para nosotros, el modelo de las APPs puede ser incorporado para las ESES, así sea dentro del marco del derecho privado. Aunque no la bauticen como APPs, el modelo y los esquemas, las ventajas y las eficiencias que le sacan de las APPs puede ser utilizado en el caso de las empresas sociales del Estado. De nuevo, aquí hay otra discusión muy importante sobre si se puede o no se puede legalmente incorporar los servicios de salud dentro de un contrato, APP o similar, que hagan las ESES. ¿Y esto por qué? Porque hay una sentencia, con base en una demanda de una norma de la ley 1438, que es la 171/2012 de la Corte Constitucional, en donde parece decir que las ESES no pueden subcontratar las actividades que corresponden a su actividad misional, al objeto de su existencia, que es básicamente la prestación de servicios de salud. O no lo pueden hacer de manera permanente, y una APP, por supuesto, que tiene la idea de las APPs es que sea a largo plazo. Así que hay una fuerte discusión sobre eso. Yo me decantaría porque hoy, a la luz de esa sentencia, no es posible al azar. Es incluir dentro de sus contratos de APP, que si lo llega a hacer con un privado, la prestación de los servicios de salud. Y desde el punto de vista financiero, ya no legal, tengan en cuenta, por favor, que los que califican el riesgo de este tipo de mecanismos de asociaciones público-privadas, y el riesgo de la calificación es esencial para conseguir que la plata sea barata y que por lo tanto haya más eficiencia en el uso de los recursos, pues consideran que incluir la prestación de servicios de salud, aquí me estoy refiriendo a Moody's en uno de sus análisis, pues aumenta de manera significativa el riesgo y por lo tanto aumenta el costo de la financiación. Entonces es un tema también a tener en cuenta al momento de tomar esta decisión. Este sería el esquema muy sencillo de una APP para una S, para una empresa social del Estado, que decidiese, digamos, tercerizar solamente la prestación de servicios distintos, la construcción, la provisión de infraestructura, el mantenimiento de ella y la provisión de servicios distintos a los de salud, como ya me he referido. De destacar aquí que las aportes fundamentales, que hay un patrimonio autónomo que por ley siempre debe estar centralizando todo el flujo de recursos, que los ingresos fundamentales se refieren a las vigencias futuras, a presupuesto, porque los otros ingresos son parte de la IPS las utilizará, la S en este caso las utilizará como parte, como soporte para dar su vigencia futura, su compromiso presupuestal, le hará pagos por disponibilidad, sujeto a indicadores al asociado privado, el asociado se podrá encargar de la construcción, mantenimiento, servicios conexos, etcétera, y hará la infraestructura, la mantendrá durante todo el tiempo de la APP y la revertirá a la S, a la entidad pública contratante. Ese es el esquema, digamos, típico de una APP, lo que se nos ocurre en el caso de salud para una S.
Esas son como las ideas preliminares que quería poner. Creo que algunas son de importante discusión, fuerte de discusión, así que supongo que al momento de las preguntas y respuestas tendremos oportunidad de ello. Gracias a todos. Gracias, Samuel. Bueno, varios temas. Quisiera dejar 4 temas para tratar de organizar la discusión. Creo que un tema muy importante del que se habló es el tema de necesidades. La presión que existe en la red pública, lo mencionó el viceministro, y luego Ángela María le puso la cifra de que 60% de los 936 hospitales aproximadamente públicos tienen algún nivel de riesgo. Y además está el tema de cobertura y el tema de financiación de futuras inversiones que se mencionó también. ¿Cuál ha sido la respuesta a esta situación? Mi conclusión es que ha sido más reactiva, es decir, sí hay ejemplos de hospitales públicos donde ha habido participación del privado, pero parece que ha sido más en respuesta a una situación de liquidación donde se necesitaba algún tipo de entrada para poder mantener el hospital en operación. Entonces, el esquema no se ha utilizado de forma oportunista, sino ha sido un esquema más reactivo y no necesariamente enmarcado en el tema del APP. El tercer tema que concluyo es una gran ventaja que ofrece el esquema es el tema de disponibilidad. Se paga cuando la obra está lista y se incluye el mantenimiento. Ya no son obras públicas donde el gobierno tiene que financiar la obra e ir pagando mientras se va construyendo, y si se terminan los recursos la obra se queda parada. Ahora es el privado financia, construye y se le paga cuando la obra está terminada y cuando está operando y con indicadores de desempeño. Un cuarto tema sería el tema de recursos, que Ángela María explicó muy bien sobre cuáles son las fuentes de recursos que hay para apoyar estos esquemas. Creo que una pregunta muy importante es, bueno, ¿cómo se pueden acceder a esos recursos? ¿Qué tienen que hacer las entidades para poder obtener esos recursos? Y el quinto tema, creo que uno de los centrales que levantó Álvaro es el alcance y las inquietudes que levantó y que probablemente nuestros panelistas van a querer responder ellas también es ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos de infraestructura y mantenimiento o también se puede considerar toda la parte clínica, que sabemos que es el corazón? Y ahí hizo la distinción entre si la entidad contratante es un departamento o un municipio o si es una S, y qué distinciones podrían haber y la referencia a la sentencia que mencionó. Entonces quise agrupar esto en 5 grandes temas. Quisiera abrirlo a sus preguntas. Tenemos media hora y podemos extenderlo un poco más si es necesario. Hay micrófonos que podemos llevar a donde estén ustedes. Lo que les pediría es, abramos el foro, tomemos 3 preguntas. Mi pedido es, identifíquense cuando hagan la pregunta y si tienen intención de que alguno de los proponentes la responda, pues informen al proponente para que la pueda responder. Es al doctor Norman Julio. Soy Eduardo Vargas Martínez y soy el gerente de la Promotora Médica de las Américas de Medellín. Mi pregunta es, doctor Norman, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir con esta inestabilidad jurídica? De tal manera que una estabilidad jurídica nos permita planear y presupuestar, no solamente en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es que hoy es la dificultad más grande porque en el transcurso del año van saliendo resoluciones, normas, decretos, que cualquier presupuesto que uno hace termina completamente desfasado frente a la parte de la realidad. Entonces, si no hay una normatividad jurídica, una estabilidad jurídica en el largo plazo, créanme que yo creo que lo que están planteando de relaciones público-privadas va a ser como muy difícil. Y segundo es para la doctora Ángela María. ¿Y cuál es la garantía de los recursos en el largo plazo y a través de quién? Esas serían mis 2 preguntas. Gracias. Tomamos una más, viceministro. Ari, aquí no sé. Esta es una pregunta para Álvaro. Álvaro, mencionaste que
no se puede llevar a cabo en el último año de gobierno el contrato, o sea, no se puede firmar. Eso también aplica para las APPs por iniciativa privada, porque tenía entendido que para la pública sí, pero que para la privada no. Bueno, tenemos 3 preguntas, 2 de este lado y una más. Entonces, le doy la palabra. Miren, uno de los temas claves acá es poder garantizar reglas de juego claras. Indudablemente aquí siempre habrá que regular y hacer ajustes permanentes. Eso es una tarea de todos los días. Siempre a veces las leyes, los decretos a veces desbordan la realidad de lo que pasa de afuera. Entonces, yo creo que lo más importante para su pregunta es dar estabilidad en las reglas de juego de los actores. Y frente a eso, yo sí quisiera de alguna manera puntualizar temas en los cuales este ministerio tiene plena certeza de cuáles deben ser. Primero, las reglas de juego del aseguramiento. Y ahí necesitamos una regla de juego clara. Mencionaba yo de una manera general los temas de reglas de habilitación financiera. Eso es fundamental para garantizar la estabilidad de todos los sectores y del sistema mismo. La necesitamos, es una regla que tiene complejidades, pero es fundamental. Esa creo que es una. 2, las reglas de reconocimiento de las relaciones incluso contractuales. Esas reglas son fundamentales para que entre los actores haya estabilidad. Las reglas del flujo de los recursos, reglas que se vienen estabilizando desde hace 2 o 3 años, con éxito en algunos casos. Hay otras que hay que profundizar y que hay que ajustar. Entonces, yo creo que si esas reglas están claras para todos los actores, y si de alguna manera todos estamos entendiendo lo mismo, las bondades de este sistema deben mantenerse, que hay que profundizar algunos temas en donde se han generado dificultades para los actores. Creo que con eso, ese es un poco el mensaje que nosotros estamos enviando. Por eso creemos que el debate de la ley estatutaria y su desarrollo va a suponer hacer unas precisiones que a todos los actores de alguna manera les envíe la señal correcta de lo que buscamos. Los objetivos de lo que estamos buscando como política pública, un poco los enuncié al principio de mi presentación. Pero en esencia creemos que esos ajustes son necesarios, hay que hacerlos. No podemos, digamos, tampoco, no puedo prometerle acá que no va a salir una resolución más. Siempre lo importante es que esas reglas que salgan sean claras para ustedes, conocidas para los diferentes actores y que estén asociadas a esos grandes objetivos. Esas reglas generales que sí pensamos en nuestro criterio son hitos sobre los cuales no debe haber por lo menos incertidumbre por parte de los Con respecto a la pregunta de los recursos, realmente esto depende básicamente de quién es la entidad contratante. Por ejemplo, si la entidad contratante, estamos hablando de que es una entidad territorial, muy seguramente los recursos van a ser vigencias futuras de esa entidad territorial. Si es una mezcla de entidad territorial y entidad nacional, pues va a ser vigencias futuras de entidad territorial y entidad nacional. ¿Qué es lo importante acá cuando las entidades territoriales se enmarcan en un contrato de APP, sea para el sector salud, sea para cualquier, digamos, otro sector? Y tal vez por eso la ley de alguna manera fue muy restrictiva y lo que hace es que les exige que estén cumpliendo ley 819 y 617, es porque las entidades, digamos, que de alguna manera fiscalmente están sanas, son aquellas que pueden entrar a hacer este tipo de mecanismos, porque estamos comprometiendo recursos a muy largo plazo. O sea, aquí se está comprometiendo un flujo de recursos a 20 años, a 30 años. Entonces, por lo tanto, la ley
en el caso de entidades territoriales es muy restrictiva. Y lo importante acá es que cuando se está haciendo un proyecto de estos de largo plazo, la fuente de financiación de la entidad territorial, o sea, la fuente que le da los recursos a la entidad territorial para poder comprometer estas vigencias futuras de largo plazo, digamos, sea una fuente de alguna manera más segura y que permanezca en el tiempo, porque si no, pues finalmente el proyecto no se va a poder colocar. Entonces, la manera de asegurarlo a largo plazo es el saneamiento y es, digamos, el riesgo que tiene esa entidad territorial si el repago realmente son vigencias futuras de las entidades territoriales, igual como se percibe el riesgo que tienen vigencias futuras del orden nacional. En el caso realmente pues de regalías, lo que nosotros vemos es que los recursos de regalías que se están comprometiendo para proyectos APP, digamos, para cualquier otro sector, son unos recursos que son de corto plazo, son unos recursos que más o menos son solamente para los siguientes 4 años del proyecto. Regalías no es una fuente que comprometa recursos a 20 años, y los proyectos que han involucrado recursos APP de regalías los incluyen solamente en los primeros años del repago privado y no son recursos digamos, en el largo plazo. Y la otra fuente, que es el Sistema General de Participación, digamos, esa es una fuente que sí tiene una historia, que sí, digamos, se podría mirar cuál ha sido ese mecanismo de evolución de esa fuente de repago, y esa fuente de repago al final pues son recursos del gobierno nacional que llegan a las entidades territoriales. Por lo tanto, esa, digamos, esa fuente sí tiene de alguna manera una asegurabilidad de largo plazo. Bueno, antes de contestar la pregunta, solamente una referencia a la que me parece muy importante. Justamente la APP, el contrato APP, una de las cosas que interesante tiene es que identifica y asigna los riesgos. Usted se ha referido a unos riesgos importantísimos, es el de cambios de ley, cambios normativos. En el escenario de la discusión, de la estructuración y la discusión con un mercado APP, ese riesgo puede ser asignado. Las partes pueden discutir, el sector público con el privado, de tal manera que sea un negocio viable, un negocio estable, un negocio posible, y el contrato se encargará de controlar esas desviaciones, como lo señala el contrato. Entonces, la APP, al contrario de que dependa, usted dice, para que la APP sea exitosa, la APP es un camino para reducir o mitigar el riesgo a lo que usted se está refiriendo y hacerlo más previsible. ¿Implicaría entonces contratos de estabilidad jurídica? No, señor, es una cosa completamente diferente, porque una cosa es la estabilidad jurídica, en donde los cambios no afectan o no se le aplican, los cambios nuevos no se le aplican a quien tenía el contrato de estabilidad jurídica, figura que ya desapareció del ordenamiento jurídico colombiano, sino que el riesgo, las consecuencias económicas de los cambios son asignados entre las partes. Es decir, asignados como se quiera en el contrato, porcentajes, como normalmente se hace, etc. No es que no se aplique el cambio, porque el cambio es legal y tiene que aplicarse, sino que la consecuencia económica es distribuida entre las partes pública y privada. Esa es una de las ventajas de la APP, y es que identifica los riesgos y los asigna de antemano para que haya previsibilidad en la ejecución del contrato. Por supuesto, ello no está incluyendo, como dije, el servicio de salud, en donde ahí son las IPS que están sujetas no a un régimen contractual, sino a un régimen regulador. Esa fue la idea de la ley 100, como bien pude señalar. Y en cuanto a las fuentes de recursos, solamente anotar, agregar que el riesgo de que la fuente sea insuficiente o no es de la entidad pública. Cuando la entidad pública se compromete a vigencias futuras, las vigencias futuras son una autorización de gasto, no son una identificación de ingreso o de fuente. Por supuesto que al momento de autorizarse la vigencia futura se tiene en cuenta la fuente, pero una vez autorizada, si la fuente es insuficiente o no es insuficiente, es un problema de la entidad pública. Así que desde el punto de vista de la PPista, del asociado privado, lo que tiene que ver es el riesgo de contraparte. ¿Qué tan buena paga es un departamento o un distrito o la nación misma? Esa es, y eso es dentro de la esencia de la APP, está eso cuando se paga con recursos públicos. Entro entonces a la pregunta y la respuesta es sí, tienes razón. Lo que pasa, o sea, no hay obligación, esa restricción no se aplica para cuando son recursos privados exclusivamente. El problema es que yo al menos tengo una gran dificultad de visualizar una APP para el sector salud en el marco que señalé con recursos privados exclusivamente.
Porque si no incluimos los servicios de salud, ¿cuál va a ser la fuente de repago? Pues quizás alguien que se invente hacer un hospital de al lado de un centro comercial, y entonces del centro comercial reciba todo lo necesario para que el hospital salga gratis. Yo la verdad es que creo que ese tipo de... Si eso pasa, creo que ahí no se necesitaría PP. Eso sería un municipio, un sector, una región en donde la actividad económica es tan maravillosa que ahí lo que hay es una IPS haciendo sus hospitales y además desesperado por hacerlo, porque es un gran negocio hacer un hospital. No necesitamos la APP. La APP, repito, y sobre todo en salud, es cuando hay fallas del mercado. Entonces no creo que haya posibilidad alguna de una APP en el sector salud, del que hemos hablado, solamente con recursos privados, más cuando la interpretación que yo no comparto del COMPES ha sido que el aporte al fondo de contingencias, es decir, la asunción de riesgos por parte del público, también cuenta como recursos públicos para efecto de esa restricción, menos que no. Bueno, no sé si algún panelista quiera complementar, si no, le pido más preguntas al público si alguien quiere añadir. Entonces, Juliana, tú pasas el micrófono. Gracias. Muy buenos días, Jenny Castañeda, de la S del Puerto Boyacá. En el marco legal que presentan, quiere decir que con la situación actual de los hospitales, una figura que se podría interpretar sería que un privado construyera una unidad, pero no podría entonces prestar el servicio como tal. ¿Cómo sería? O sea, no veo legalidad entonces en las figuras actuales donde el privado construye una unidad de cuidado intensivo, construye una unidad de radiología y después la va a hacer funcionar y a prestar el servicio. No es legal. Usted habla de privado construyendo para una operación pública. El privado construye dentro de una institución pública, que sería una S, y posteriormente se le da por unos años el funcionamiento de ese servicio. No sería legal. Bueno, aquí yo quisiera abrirlo también a, como Álvaro dijo, su comentario está abierto a ser controversial y opiniones que pueden ser debatibles. Entonces, no sé si Ángela o Julián o el viceministro Salista comentan. Yo en ese sentido tal vez difiero un poco de lo de Álvaro, no voy a abogar, tal vez tengo menos conocimientos de ley, pero la pregunta específica que usted nos hace, lo que yo sí creo es que, por ejemplo, un servicio de radiología es un servicio, y por lo tanto ese servicio, digamos, entraría dentro del mecanismo de una asociación público-privada, porque se está, digamos, proveyendo a través de una asociación público-privada un servicio para prestar al final el servicio de salud, que es un servicio público, que es el fin último de la asociación público-privada. Entonces creo que una cosa como radiología, no sé, digamos, en ese tipo de servicios que son servicios de apoyo a salud y de diagnóstico, creo que son fácilmente enmarcables, no solamente los equipos, sino también el radiólogo, que al final, digamos, hace como el diagnóstico de la situación de los pacientes. Sí, a ver, yo creo que aquí hay que diferenciar las dos cosas. Creo que ahí se puede generar un poquito de confusión. Muchos hospitales hoy tienen operación de algunos de sus servicios por parte de actores privados. Para tranquilidad de la doctora, eso no es ilegal. Digamos, eso se viene haciendo. Inclusive hay hospitales que están hoy siendo operados integralmente por operadores por terceros, digámoslo así. Son diferentes modalidades que están hoy vigentes en la normatividad pública para hacerlo, digámoslo así. Esta, un poco yo quiero precisar, es otra alternativa. Habrá que revisar más a profundidad los alcances jurídicos y las limitaciones y demás, pero yo creo que es una alternativa más. Yo de alguna manera creo que claramente lo hemos visto en el tema de la infraestructura, es absolutamente clara la posibilidad de que esta sea una de las rutas. Dos, creo yo que habría que echar una mirada, digámoslo así, más detallada, pero creo que también inclusive para algunos servicios podría convertirse en una muy buena oportunidad, digámoslo así, para mejorar, por ejemplo, resolutividad de algunos hospitales públicos.
Yo creo que ahí tendríamos que entrar a mirar con mayor detalle, digamos, cuáles son los efectos iniciales, pero en resumidas cuentas, eso no es ilegal, esté tranquila de eso, ya lo venimos haciendo, ya se lo vienen haciendo muchos hospitales públicos en otras áreas. Aquí está el doctor Rubiano, que en el Hospital Universitario del Valle tiene una experiencia importante en ese tema. Lo que quiero que entiendan de alguna manera es que esta es una herramienta nueva. Esta es una herramienta nueva que vincula al capital privado, que tiene un marco legal adicional que permitiría, digámoslo así, un acuerdo público-privado de largo plazo, de largo aliento, para que muy seguramente puedan estar comprometidas inversiones bien importantes. Entonces, sí es importante tener esa claridad y hacer esa claridad sobre el alcance, digamos, de esta herramienta para los hospitales públicos. Yo quisiera decir dos cosas. Primero, pues, tampoco soy abogado, pero creo que estoy de acuerdo por lo que hemos visto en el sistema de salud, que sí existe una búsqueda de un privado para que opere en algunos casos en totalidad del hospital o no. Parte de esta discusión se va a dar y se va a plasmar y se va a aclarar de una manera definitiva junto a otras dudas normativas que se tienen en el estudio que les mencioné hace un tiempo en la presentación, que estamos trabajando con el Ministerio de Salud, para que en el momento en que como entidades públicas, como ESES, quieran firmar, quieran desarrollar contratos APP, tengan toda la seguridad de cuál es el camino correcto y que no estemos incurriendo en alguna falla. Lo segundo, y entro un poco como a dar un punto de discusión, es el tema de que la interpretación, digamos, la discusión hacia que las APP no pueden darse en zonas de competencia, periodos de competencia. Yo me imagino es un hospital en una ciudad importante donde hay una zona de competencia, y es un hospital que está con deficiencia estructural, es un hospital que necesita una inversión importante en el mejoramiento de su infraestructura. Un hospital que puede su servicio médico ser operado por un privado o no. Y no le veo, digamos, no veo ningún problema en que ese hospital, aún estando en una zona donde tiene IPS privadas alrededor, pues en una zona de competencia, pueda desarrollar una APP para mejorar su infraestructura y de esa manera ser un hospital competitivo en esa zona. Digamos que yo ahí difiero del concepto de que la APP solo se va a poder dar en zonas donde no existe competencia, que es un punto importante y es también lo que queremos buscar con este estudio, identificar esas zonas donde es viable generar APPs para el desarrollo de esta infraestructura con o sin el servicio médico. Pero sí considero que hay varios hospitales en zonas de competencia donde es viable, posiblemente una discusión legal o algo diferente a la estructura de negocio del proyecto, pero sí considero que es viable poder desarrollar una APP en una zona de competencia para mejorar la infraestructura pública, ese hospital público que por 10 o 15 años no ha recibido una inversión importante y que por ello nunca recibe ningún paciente más allá de aquellos que por obligación deben ir allá. ¿Quieres comentar algo? Primero, pues aclarar la confusión. Por supuesto, es posible, no tiene ningún problema. El tema de la competencia que me refería es en el esquema en donde una entidad territorial contrata una APP, no en el esquema en donde una S contrata una APP. Así que una S, esté donde esté, competencia o no competencia, puede utilizar en vez de un contrato de obra el mecanismo de la APP para infraestructura sin ninguna restricción. Sí, ahorita va para infraestructura sin ninguna restricción, así que eso respuesta a lo último es simplemente la restricción, no tengo duda de todas las razones, no hay limitación. La limitación o el tema de la competencia al que me referí es cuando la entidad territorial contrata. En cuanto al servicio médico, pues es que esa es la discusión por desgracia. Resulta que es que hay una norma, una ley que autorizó a las ESES a que subcontrataran todo, sin limitación. Esa norma fue demandada ante la Corte Constitucional y la Corte produjo una sentencia en el año 2012, en donde, con razones que es fácil no compartir, pero es la Corte Constitucional, llegó a la conclusión que las actividades para las cuales estaba creada la ESE
que en este caso particularmente, una principal, la prestación de servicios de salud, no podían ser subcontratadas de manera permanente, porque ello implicaría que la actividad que debe ser llenada a través de los mismos funcionarios de la S, ampliando su planta de personal si es necesario, que es el lenguaje que utiliza la Corte Constitucional, se perdería la Corte y declaró la exequibilidad condicionada, diciéndolo así: no pueden ser contratadas de manera permanente por terceros esas actividades. Tenemos ese inconveniente, que por supuesto me imagino que el Ministerio de Salud ha elaborado alrededor de la sentencia pues, su propia opinión, etcétera. Por eso simplemente quería ponerlo como un elemento para la discusión. No me atrevo a tomar una posición definitiva sobre semejante tema. Solamente quiero llamar la atención de que hay ese pronunciamiento de la Corte y esa exequibilidad condicionada, en el sentido de que no puede haber prestación de servicios permanentes de los servicios de salud a cargo de las ESES mediante contratos con privados. Simplemente, digamos, nos faltaba que fuera en este escenario controvertir su opinión jurídica, pero pues digamos, creo que el Ministerio en eso ha tenido claridad y certeza frente a la orientación a los hospitales, y yo sí quiero reiterar un poco la afirmación anterior, digamos, que en nuestro criterio esa es una posibilidad absolutamente jurídicamente viable, no tiene ninguna restricción, la están haciendo ya varios de ellos, y yo lo que creo que aquí es, nosotros, el Ministerio, lo que está buscando es alternativas precisamente para mejorar la operación y la gestión de los hospitales públicos. Por eso, tal vez nuestra presencia acá va encaminada a eso. No sé si José Fernando pudiera hacernos ahí alguna precisión. José Fernando, nuestro director de prestación de servicios del Ministerio, le pediría que nos confirmara y ratificara el punto José Fernando. De acuerdo, los temas que menciona el doctor Durán hacen referencia específicamente a temas de laboralización, que es distinto al tema que nos ocuparía como tal en este ámbito. Entiendo que igualmente un esquema de participación público-privada igualmente va a estar mediado por un contrato que va a tener un término y una duración en el tiempo, lo cual no lo hace indefinido tampoco, ¿sí? Y el aspecto que fundamentalmente la Corte señaló es específicamente aquella práctica en la cual las empresas del sector salud, incluso no solamente las empresas, el sector salud en sí mismo, opta por esquemas de contratación de personal para labores adicionales, sea de empresas sociales del Estado, o sea del sector salud en general, en donde no están claras las condiciones respecto a actividades que adicionalmente deben desarrollarse de manera permanente. Pero son dos esquemas completamente distintos. En ningún caso eso limita la posibilidad de que haya procesos de tercerización mediados por las normas que efectivamente no están en discusión incluso en esa sentencia para tal efecto. Gracias. Entonces, creo que ahí es un poco más, es la posición del Ministerio. Incluso uno de los temas en los cuales hemos venido avanzando es en hacer una formalización ordenada de los empleados de los hospitales públicos que hace unos años venían siendo contratados de manera tercerizada o a través de terceros, digámoslo así, operativas, etc. Entonces yo creo que es muy oportuna la aclaración que hace José Fernando, para nuevamente reiterarle a nuestra querida directora de la ESE que no es de ningún modo ilegal esta posibilidad. Yo quiero hacer una acotación, si me permiten. Víctor Casillo, Fundación Cardiovascular de Colombia. Nosotros tenemos un ejercicio de 8 años en Santa Marta con una infraestructura que es del Estado. Yo creo que este tema de las APPs, pues jurídicamente tienen
muchas connotaciones fueron hechas para infraestructura pública de carreteras y ahora estamos intentando en Colombia aplicarla a otro tipo de infraestructura. Para infraestructura me parece que es válido construir hospitales a través de inversiones privadas en un contrato con una ente territorial que le pague en el largo plazo esa construcción de ese edificio para que exista una infraestructura adecuada. Colombia, en su sector público, hoy podemos decir que más del 90% del sector público, de los hospitales públicos, tienen infraestructuras inadecuadas, no habilitables por N razones, porque la mayoría son infraestructuras muy antiguas que no cumplen con la normatividad que todos los días el Ministerio, entre otras cosas, el doctor Julio, sacan nueva y nueva y nueva normatividad, que si no se cumple con lo anterior, mucho menos se va a cumplir con lo nuevo. Entonces me parece que ya es también hora de que el Ministerio pare un poquito esa excesiva expedición de normas, porque si no tenemos cómo hacerles cumplir las antiguas, ¿para qué sacamos normas nuevas? Esa es una acotación que después la podemos discutir y revisar, pero parece que ahí estamos ya exagerando. Desde el punto de vista de gestión médica, y por eso hablo de gestión médica, administración hospitalaria, ahí el tema de APP, tal como está concebida para infraestructura, no cabe. Y no cabe por muchas razones, que hoy en día el pagador es el Estado. Todos los dineros son públicos, porque ya el sistema de salud colombiano cambió. Antes era la parafiscalidad la que normaba el sistema de salud colombiano. Con la última reforma tributaria, en el cual se creó el CRE, la gran mayoría, aunque todavía existe un poquito de parafiscalidad, los dineros vienen de fiscalidad. Son impuestos que van a la DIAN y la DIAN los envía al fondo al FOSIGA y ahí salen. Eso ya cambió y hoy todos los dineros casi que podemos decir que son públicos y a eso la APP no cabe. Pero sí hay otras modalidades como que pueden existir, porque no hay duda que una de las problemáticas graves que tenemos en este país, en el sector público, no puedo generalizar, pero sí en la gran mayoría de los hospitales se llama gestión médica o gestión hospitalaria, que es la que lleva a la crisis permanente los hospitales públicos y obviamente ahí cabe todo lo que decía mi colega de la Clínica de América previamente, flujo de recursos, inestabilidad jurídica, todos los días cambian la regla del juego. Pero desde ese punto de vista, yo sí creo que la gestión privada en la administración de infraestructura pública, yo no digo hospitales públicos, de infraestructura pública sí es muy importante y es la solución para este país. En Santa Marta, hace 8 años, había una clínica que era la antigua clínica del Seguro Social. Esa tarde vamos a mostrar nuestra experiencia y era realmente un desastre público. 20 camas de 150 que recibían pacientes no habilitables, en absoluto desastre. El gobierno volvió la S del Caribe, pues la que funcionaba allá en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, de la liquidación del hospital del seguro, y eso se fue deteriorando todavía más en manos de la S y terminó pues toda esa infraestructura mucha cerrada, y hoy la de Cartagena entregada a la Orden de San Juan de Dios, la de Santa Marta, a través de licitaciones, entregada a la Fundación Cardiovascular. Tenemos 8 años de experiencia, hemos aprendido muchísimo. Hoy es un contrato con Capricorn, y en el contrato con Capricorn pagamos dinero mensuales, y es un hospital que funciona como un hospital privado de infraestructura pública y le presta servicio a toda la población de Santa Marta. Yo creo que ese modelo es el que debemos revisar, mirar, porque yo creo que es la solución en el cual los privados entran a administrar o a crear hospitales en infraestructura pública para solucionar los temas de hospitalarios que tenemos en este momento en el país. Yo creo que ahí hay un gran espacio. Obviamente puede haber una ancho de banda ahí grande entre un extremo y el otro, pero yo sí creo que tenemos una gran capacidad de hacer gestión y de mejorar los hospitales públicos. Gracias, doctor Castillo. Quisiera tomar 2 minutos más para cerrar el panel. Quisiera solo comentar a lo que usted dice. Yo le invito en el siguiente panel que vamos a escuchar de las experiencias de México y de Brasil. Yo le invito a que usted, escuchando esas experiencias y escuchando cómo hacen el monitoreo de desempeño del operador del hospital y toda esta serie de
elementos que forman parte de un EPP, lo invito a que cuando usted llegue a su tercer panel, piense cómo el modelo de Santa Marta y otros que tienen puede encajar en ese APP. Nuestra posición es que hay proyectos que funcionan con las características de los que usted ya realiza sin que entren en el modelo APP, pero que pueden todavía robustecerse más cuando se encajen en el modelo de APP. Es simplemente una reflexión para conversarla más adelante. Sé que los panelistas quieren dar un par de comentarios, sé que el viceministro también tiene que ir a otras obligaciones que tiene. Yo lo que quisiera dejar en mi posición es, a mí me encanta debatir con abogados como Álvaro, porque en estos temas siempre hay debate y les podemos contar de proyectos de carreteras y de electricidad en donde siempre hay diferentes opiniones. La importancia de que en las opiniones uno llegue a la definición de realmente si tiene que haber algún tipo de ajuste vía decreto, vía normativa, se haga, porque la intención está ahí. La intención es hacer proyectos en donde se atiendan las necesidades y en donde esas necesidades se atiendan con un marco jurídico viable. Y en ese debate habrá muchas posiciones, como las hemos escuchado, que son, nosotros consideramos que el marco jurídico está listo, o quizá podría mejorarse todavía un poco más, pero que se puede hacer como está. Pero todas estas opiniones a mí me parecen muy válidas y son enriquecedoras. La intención para mí es muy clara y es cómo es que se puede realmente potenciar esto, que incluya no solo la parte de infraestructura, pero también la parte de servicios. Sé que hay dos rápidos comentarios, si le permite un minuto más, viceministro, y cerramos. Sé que tenemos que cerrar. Un pequeño comentario con lo que usted dijo ahora, que si son todos recursos públicos no cabe una APP. Y creo que eso no es verdad. Los APP sociales, en su mayoría, se financian 100% con recursos públicos. 100%. Las escuelas, los ejemplos que van a dar a futuro en las próximas sesiones, van a demostrar que los APPs, y los APPs no buscan es que el APP va mucho más allá si hay una explotación comercial o no. El APP concebido es que la infraestructura pública perdure en el tiempo y perdure de la mejor manera posible. Y de esa manera, sea con recursos públicos, sea con un peaje, sea con una tarifa, sea con una droguería que logre poner en el hospital. No importa si es 100, 50, 20, 30% explotación comercial. El recurso público, una APP con recurso público es 100% factible y los beneficios son otros. Son unos temas que yo creo que más adelante los ejemplos podrán mostrar cómo hospitales 100% comprometidos con recursos públicos, con recursos de la DIAN, con impuestos, se han pagado. Entonces creo que es importante y eso es un tema importante que podamos discutir. Pero habrá que cambiar la ley porque hubo un foro APPs en Cartagena hace 8 meses que estuvieron Ministerio de Hacienda, estuvo también Ministerio de Comercio y fueron absolutamente explícitos. Es decir, que la APP, y especialmente la pregunta yo la hice igual, la APP en estas condiciones para privada, claro, pública privada, y ellos fueron explícitos en decir. Tal vez no la iniciativa privada. Es que acuérdense, como decía, hay iniciativa pública y hay iniciativa privada. En las dos, claro, no hay que cambiar la ley. En las dos, el privado con sus recursos. Yo no quiero interrumpir esta interesante discusión que me parece muy productiva. Desafortunadamente tengo que irme ya. Agradecerle nuevamente a Ani, a IFC, a la financiera. Y bueno, yo creo que mañana, y la invitación también a muchos de los actores, de nuestros secretarios, de nuestros directores de hospitales, hay unas entrevistas agendadas para que empecemos a explorar posibles pilotos para arrancar con esta iniciativa. Yo creo que es bueno ir pensando en ello, con el estudio, con el Departamento Nacional de Planeación. Muy seguramente vamos a precisar detalles específicos que van a solucionar muchas de las dudas que surgen de este tipo de iniciativas que comienzan, digamos. Yo creo que el gran reto acá es poder empezar a hacer un efecto demostrativo con alguna de estas alternativas.
Me digo desafortunadamente que gane yo, Sí. no quiero cercenar esta discusión. No, yo creo, viceministro, me retiro en este momento. esto lo podemos retomar en las discusiones, en el tercer panel creo que es muy adecuado. Quisiera pedirles agradecimiento a nuestros panelistas por todas sus intervenciones. Les invito a que tomemos un café 15 minutos y que regresemos exactamente a las 11:10 para continuar con el segundo panel. Y muchas gracias. Les recomendamos, por favor, ser muy puntuales para no pasar más la gente. Muchas gracias.